Comenzamos la predicación, así que hoy se va a hacer un poquito más tarde, pero no pasa nada, ¿verdad? Estamos dispuestos a escuchar lo que el Señor nos tenga que decir, ¿verdad? Así que voy a hacer una pregunta muy relevante. ¿Prefieres perder tu mano buena o tu pie bueno? Ninguna de las dos, pero si tienes que elegir, hombre, yo sé que ninguna de las dos. ¿La mano? ¿Sí? ¿El pie? ¿El pie no? La mano al que le gusta caminar, el pie al que no le gusta caminar, ¿no? Vale. ¿Perder la vista o el oído? La vista. La mayoría dice el oído. Yo trabajé con ciegos en el equipo de natación de la ONCE y sinceramente los veía más felices que las personas con dificultades de audición. ¿Por qué? Porque se pueden relacionar mejor con el resto de personas y tienen, por lo tanto, menos depresión, menos aislamiento. Así que cuando estás mucho tiempo con ellos, por eso lo decía Natalia también, ¿no? Por la dificultad con el oído te aísla mucho, ¿no? ¿Qué es mejor? Uno que cree que tiene que ganarse el cielo con obras y está todo el día ayudando a los pobres y dando limosna, o uno que está todo el día estudiando la Biblia, que va a todos los servicios, que cree todo lo que pone, pero que no hace nada de lo que lee. ¿Qué es mejor? ¿Qué preferís? Creo que estamos de acuerdo, ¿no? El primero, porque los dos están separados de Dios, pero por lo menos el primero ayuda a alguien, ¿no? Pero todos tenemos aquí un abogado, ¿no? Que dice, oye, ¿y el ladrón bueno qué? ¿No? No hizo absolutamente nada, estaba así. Hacer no hizo nada, nada más que creer en Jesús, nada más y nada menos. Porque en esa hora, ese mismo día, ¿dónde estaba el ladrón? En el paraíso. Así que mejor creer que hacer y no creer. Y gracias a esa historia podemos traer esperanza a muchas personas que dicen, oye, yo no sé si esta persona murió y nunca manifestó nada, pero decimos, no sabes en el último momento lo que esa persona creyó. No sabes en el último momento lo que pensó, porque la única condición en la Biblia para el que el Señor te acepte es humildad. Dice que al humilde no lo despreciará Dios. Lo único que hay que hacer es en humildad, en el último segundo, decir, Dios perdóname, sé que estás ahí, yo soy nada y aquí estoy. Entonces podemos traer esperanza porque el Señor no va a desaprovechar ni una mínima onza de fe. No la va a desaprovechar. Él está ansioso que sus criaturas miren arriba en humildad y digan, aquí estoy, te necesito. Pero ¿qué hubiese pasado si el ladrón bueno lo bajan de la cruz? Según Josefo, algunos permisos especiales se concedieron para bajar a alguno de la cruz y alguno sobrevivió. ¿Cómo tenía que haber sido la vida de ese ladrón bueno? Tendría que haber reflejado en lo que había creído. Si no, su fe, ¿cómo era? Vana. Así que el primero, el que actúa creyendo que tiene que salvarse a sí mismo, en cierta forma está despreciando a Jesús. Porque si te puedes salvar por hacer el bien, ¿para qué demontres vino Jesús a esta tierra? Estás, en cierta forma, pisoteando la sangre de Cristo porque le estás diciendo, da igual lo que hayas hecho, que yo tengo que ganarme el llegar al cielo. Lo estás haciendo inútil, lo estás desvalorando. Incluso si crees que es mitad y mitad, ¿qué estás haciendo con el sacrificio de Cristo? Devaluándolo, quitándole valor. Pero el segundo, el que sabe todo, pero no actúa, no refleja lo que cree, es peor todavía. Según la Biblia, dice que es un mentiroso y un malvado.
Esto es fuerte, ¿no? Porque sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, dice después Santiago. Eso es peor. Por lo menos si estás equivocado, pues estás equivocado. Pero encima, saberlo, leer la Biblia, escuchar el mensaje y no reflejarlo en tu vida, eso es maldad. Si no, mira lo que dice 1 Juan 2:4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y ayudamos en la iglesia el sábado, un día que hubo una reunión, y fuimos y entregamos algunos folletos, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. En este texto, ¿esas personas hicieron obras malas? No, pero estaban haciéndolo seguramente para buscar su propia gloria, estaban utilizando seguramente a Dios, estaban haciendo no lo que Dios quería, sino lo que ellos querían. Así que ni siquiera los que no sirve con oír y hacer, sino que tienes que hacer las cosas que el Señor quiere que hagas. Hay que oír, creer y actuar en lo revelado. Lo contrario es perverso y malo. Lo contrario es decirle a Dios que tú sabes más que Él y que lo vas a hacer tú a tu forma. Te ha entrado un poco el yuyo como a mí, ¿no? Richard Dawkins, me pasé 6 años estudiándolo, por eso siempre lo nombro, dice que Dios no existe. Y además dice que si existiera y se tuviese que presentar delante de Él un día, Dios le diría, bien hecho, has sido honesto con las evidencias que tenías. No tenías suficientes evidencias, por lo tanto no creíste en mí. Bien hecho, has sido honesto contigo mismo. Pasa para adentro. La verdad es que después de 6 años de estudiarlo, en mi humilde opinión, cuando tú lees sus textos, ve que trata todas las evidencias de Dios, simplemente las ridiculiza, no las analiza rigurosamente y las descarta como infantiles, con argumentos sin lógica. Yo creo sinceramente el que no está siendo honesto ni siquiera con su propio estándar, que es analizar bien las evidencias de Dios. Así que este hombre, si no acepta a Cristo, irá al infierno engañándose a sí mismo. Pero ¿sabéis qué? No es el único. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Pero sed hacedores de la palabra, Santiago 1:22, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. No hay nada peor que separarse de Dios autoengañándote. Por lo menos si eres rebelde ya sabes a dónde vas. Pero creyendo que estás bien con Dios porque oyes y vienes y participas y darte cuenta un día de que el Señor te dirá, apártate de mí que no te conozco, es muchísimo peor. Tenemos que mirar nuestras vidas y decidir si nuestra fe se manifiesta en una vida consecuente. Si no lo es, realmente no has sido regenerado. Realmente no perteneces al Dios de los cielos. Porque al final, ¿eres lo que haces o lo que crees? ¿Lo que haces? Imaginaos, Dios te ha dado la medicina, el médico te ha dado una medicina para la gangrena. Se dice gangrena y no cangrena, y esto lo he aprendido esta semana. Aquí aprendemos historia, ortografía, yo hasta estoy pronunciando las S ahora, al final de las palabras me refiero, la Z no, eso no va a cuadrar nunca. Gangrena, amenaza con perder tu pierna, estás en la cama, no puedes caminar,
Tienes la medicina al lado, sabes que te va a salvar, te la metes en la boca y haces gárgara y la escupes. ¿Te sirve de algo? Pero si te tomas la medicina, te va curando, empiezas a sentirte mejor, vas a rehabilitación, mueves la pierna, te levantas. Si tú ves al de la gangrena en la cama, ¿qué piensas? Que no se ha tomado la medicina, que realmente no ha sido curado. Así que, si no hay evidencia, según Santiago, de la palabra implantada y del nuevo nacimiento que nos dice en el capítulo 1, en tu vida realmente te estás engañando a ti mismo si crees que eres salvo. Y a mi pregunta, ¿somos lo que hacemos o lo que creemos? Creo que somos ambos, porque yo no hago todo lo que creo. ¿Eres tú capaz de realizar todo lo que crees? ¿Es alguno aquí capaz de realizar todo lo que cree que sabe que tiene que hacer? Nos tenemos que autoexaminar. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios o los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si alguien te dice, estoy yendo todos los días al gimnasio y cada vez lo ves más débil y más fofo, ¿qué dices tú? Estás perdiendo el dinero, ¿no? Si crees que Dios te ha regenerado y no haces justicia y amas a tu hermano, ¿sabes lo que se le llama justicia en el Antiguo Testamento normalmente? Ayudar al pobre, a la viuda y al necesitado. Esa es la mayor justicia, esa es la evidencia mayor de justicia. ¿O no amas a tu hermano? No eres de Dios. Puedes estar todo el día ayudando, que si lo que piensas de tus hermanos siempre es negativo, si amas a tu hermano grandemente, pero no estás haciendo nada por el Señor, y para algunos de vosotros eso significa estar enfermos en casa orando porque no podéis hacer otra cosa, es que algo va mal. Tu comportamiento es un reflejo de tu creencia y como dije antes, ninguno de nosotros reflejamos todo lo que creemos. Y Santiago lo sabe, porque el versículo dice, sed hacedores, pero en realidad es continuar siendo hacedores o llegar a ser. Es decir, Santiago sabe perfectamente que esto es algo continuo y que tenemos que seguir intentando día a día. No es algo que consigamos de hoy para mañana y se acabó. No es algo que tú hagas hoy y ya lo consigas para todo el resto de tu vida. Es algo que tienes que ir haciendo poco a poco para ir cada vez más reflejando esa palabra implantada que tienes en ti. Vimos la semana pasada que el mayor freno, la mayor barrera a desvestirte de toda inmundicia y malicia, ¿qué era? Los que viniste la semana pasada. La arrogancia, el orgullo, porque dice que esa palabra te tienes que vestir con mansedumbre, la tienes que recibir con mansedumbre. El mayor problema de no reflejar a Dios, de no dejar que esto que ha hecho Dios en nuestras vidas vaya floreciendo y dando fruto, es el orgullo. El orgullo de nuestro pecado, de saber, de creer que sabemos qué tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, el orgullo de no escuchar a aquellos que nos dicen las cosas, el orgullo de no escuchar la palabra de Dios, el orgullo de no escuchar a nuestros líderes, etcétera, etcétera, etcétera. El versículo 18 nos dice que hemos renacido por la palabra de verdad. Versículo 21 nos dice que esta palabra tiene que germinar si nos vamos desvistiendo de la malicia y esta palabra va echando raíces, dando hojas, dando frutos.
Entonces tenemos que volver a preguntar, y este es el mensaje constante de Santiago. ¿Es tu comportamiento reflejo de lo que crees? ¿Y cómo se va haciendo todo esto? Pues en los versículos anteriores nos dice que lo tenemos que hacer a través, Dios lo va haciendo, lo va consiguiendo a través de las pruebas. Todo en esta vida es una prueba. Si eres pobre, es una prueba de no maldecir a Dios y decir, Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? Si eres rico, es una prueba para ti, para no decir, es que soy mejor que los demás, es que he trabajado mejor, es que soy más inteligente, o mi padre fue más inteligente y lo heredé, o si no, es una prueba para ver qué haces tú con esas riquezas, cómo ayudas a los demás. Todo en esta vida es una prueba. Todo se convierte en una tentación a nuestras vidas. Situación, da igual la situación que tenga. Y algunos culpaban a Dios, pero es como decir, por culpa del profesor que me puso un examen, he suspendido. La culpa no es de que el profesor haya puesto el examen, la culpa es que tú no hayas estudiado. Entonces Dios nos pone en todas las situaciones de la vida y no hacemos lo que Dios quiere y decimos, por culpa de Dios, dice, no le culpes a Dios como si te estuviese tentando, Él no puede tentar, Él lo que te da siempre es bueno. Le echamos la culpa a Dios y le decimos, ¿pero por qué me dejaste caer? No, has caído por tu propio pecado. Pero si lo superas, vas avanzando y Dios te va construyendo y Dios te va madurando y Dios te va ayudando a quitarte todas estas cosas que nos tenemos que quitar, nuestro orgullo, nuestro pecado, etcétera, etcétera. Solo así es como podemos dejar que vaya germinando esta palabra en nuestros corazones. Lo contrario es una tragedia. Santiago 1, 23 y 25, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este oidor es el verbo que se utilizaba para cuando ibas a ver un espectáculo. Te sentabas a oír al cantante o escuchar al orador. Esos eran estos oidores. Y muchas veces es lo que hacemos, ¿verdad? Venimos, nos sentamos y escuchamos, no para aprender a hacer, sino muchas veces es, me siento mal el domingo y así creo que estoy cumpliendo mi pecado, con esa dosis de culpabilidad, pero no hago nada al respecto, sino siguiente semana o cada 2 semanas o una vez al mes cuando voy, tengo mi dosis de culpabilidad y ya está. Y voy pagando mi pecado con mi dosis de culpabilidad el domingo, pero hacer, poco hago. Ese es el tipo de oidor, pero no hacedor de ella. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Este versículo inspiró la película Buscando a Nemo. ¿Os acordáis de Dory, no? Oír la palabra y no hacerla no te lleva a ningún lado. Esto del rostro natural trae bastante confusión. Hasta que me pongo a leer y ponía una palabra, llevo un montón de años estudiando griego, pero es como el que va a una academia a estudiar inglés. ¿Verdad que la mayoría está casi igual que cuando empezó 20 años antes? Pues yo estoy igual. Pero esta palabra sí la reconocí. Es la palabra geneseos. ¿Os suena a? Génesis. Génesis significa el comienzo del nacimiento. Es decir, mira su rostro de nacimiento. ¿Qué nacimiento? Según este versículo de Santiago, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. No puede ser el nacimiento de bebé o la naturaleza, con la palabra aquí naturaleza que pone como si fuese nuestra naturaleza, pero ¿qué naturaleza? Se refiere a este nuevo nacimiento. Dios nos ha hecho renacer, nos ha dado una nueva identidad en Jesús, nos ha dado una nueva forma de parecer. Miramos al espejo, vemos esa persona que Dios nos ha hecho, que deberíamos ser, y entonces tenemos que actuar de acuerdo a esa imagen. Pero si vemos esa imagen, Dios nos ha hecho, nos ha rehecho, nos reflejamos y vemos a Jesús, cómo deberíamos ser. Pero enseguida me olvido y voy el lunes y hago pues lo mismo que tenía que hacer.
Voy y en vez de amar al prójimo, vuelvo a amarme a mí mismo. En vez de prestar al que no tiene, le doy al que me lo va a devolver. En vez de pasar la ofensa por alto, pues le echo los perros encima. En vez de estar actuando según mi nueva naturaleza, esa nueva imagen que Dios me ha dado de acuerdo a su Hijo, me olvido y voy a lo mío. Dios te está diciendo otra cosa totalmente diferente. Te está diciendo que para actuar de acuerdo a nuestra nueva naturaleza en Él, nuestro nuevo nacimiento, tenemos que estar fijándonos continuamente en ese espejo. Tenemos que estar mirando continuamente. En vez de mirar e irnos, afeitarnos e irnos, tenemos que traernos el espejo con nosotros. Tenemos que, en vez de hacer las cosas pensando cómo las tendría que hacer de acuerdo a mi nueva naturaleza, a mi nueva imagen de Cristo, es hacer las cosas a través del espejo. Es más difícil, ¿no? Trabajar a través de un reflejo es mucho más difícil. Cuesta muchísimo más. Pero es la única forma de actuar como Cristo lo haría. Miramos nuestro rostro y tenemos que actuar como debería hacerlo Cristo. Este actuar es una palabra que incumbe, poietes, que incumbe todo el ámbito de tu persona. No solo parte de ti, no solo ciertas cosas, sino todo el ámbito de tu persona. Pero nuestros corazones son alérgicos a la verdad en realidad. Tenemos una tendencia a querer no mirar eso que sabemos que tendríamos que hacer y hacerlo a nuestra forma. Así que, ¿cómo conseguimos no despistarnos? ¿Cómo conseguimos traernos el espejo con nosotros? Trabajar a través del reflejo del espejo. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Cómo lo conseguimos? Mirando atentamente. La palabra se puede traducir como absorción penetrante, una absorción total en la obra de Cristo, en su cruz, en su palabra. Es el mismo verbo que utiliza cuando Pedro miró dentro de la tumba. Lucas 24:12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando observó intensamente dentro, imaginaos, ha resucitado, ¿cómo mirarías esa tumba? Es la palabra que se utiliza para los ángeles, 1 de Pedro 1:12. Dice, a esto se les reveló, pero no para sí mismos, sino para nosotros, el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Miran al Evangelio a la hora de la cruz y los ángeles, ¿cómo crees que están mirando? ¿Cómo crees que habrán mirado lo que Cristo ha hecho? ¿Cómo están mirando cómo se predica el Evangelio? De forma penetrante, de forma intensa. Eso es lo que se nos pide a nosotros de Dios. Para poder hacer las cosas, para poder actuar según esa nueva naturaleza, tenemos que tener esa nueva naturaleza, ese nuevo reflejo en Cristo todo el rato presente en nosotros. Esa es la única forma de actuar como Cristo. Mira cómo lo hizo Esteban. Esteban está un día ayudando a las personas necesitadas, arrancan con él, se lo lleva una turba, les pide hablar, les habla a través del Antiguo Testamento de Jesús y esas personas, dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad la apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Cogen a una persona, lo amarran a un poste, le empiezan a dar pedradas y esa persona dice, Esteban, como me he comprometido a portarme bien y a ser buena gente, da igual que me estén dando pedradas en la cabeza,
y esté perdiendo el conocimiento, que Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Si Esteban no pone los ojos en el cielo, ve la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios, estoy convencido de que no sería capaz de ponerse de rodillas y pedir que Dios no tuviese en cuenta el asesinato que estaban cometiendo. Si no miramos continuamente al cielo, si no miramos continuamente a Jesús, es imposible que andemos como Él anduvo. Si no nos enfocamos constantemente en su sacrificio y lo que hizo por nosotros, no actuaremos como Él anduvo. Si no miramos continuamente su palabra y lo buscamos, no actuaremos como Él anduvo. Esta palabra implantada que de repente nos hace vibrar. ¿Te has dado cuenta que hay muchas cosas en la Biblia con las que no estás de acuerdo? ¿O me pasa solo a mí? Hay cosas que yo las leo y digo, mujeres, someteos a vuestros maridos. Y me encanta. Digo, gloria a Dios. Pero lo de marido, amarla como Cristo amó a la iglesia, oye, sacrificarme, dar mi vida, dejarme pisotear. Siempre encontramos cosas, pero ¿saben qué? No puedo dejar de leerlo. Y hay otras cosas que no entiendo y no puedo dejar de leerlo. Y hay cosas con las que no digo, eso no puede ser, y no puedo dejar de leerlo. Si la mitad de lo que yo pienso ya los que están a mi lado están en desacuerdo, imaginaos Dios. Si no estuviésemos cosas en desacuerdo con nosotros, ¿cómo nos podría recriminar o nos podría corregir Dios cosas? Esta palabra implantada la empezamos a leer y de repente nos vibra el corazón. Da igual que estés de acuerdo o no, la vas a seguir leyendo y sabes que te trae vida y que te trae algo que no estaba ahí, que te trae santificación y que te trae amor y que te trae cosas buenas en tu vida. Así que Dios implanta este amor por Dios, por los demás y por su palabra. No es de extrañar que implantándote este nuevo amor, esta ley que tienes que mirar es perfecta y es la ley de la libertad. La libertad la mayoría lo mira como la falta de restricciones. Libertad es no tener restricciones ninguna. Es poder hacer lo que quiero, donde quiero. Así que un pez dice, yo quiero ser libre y estar también en la tierra. Espérate una hora. La libertad de un pez es que le saques de una red y lo dejes nadar, ¿verdad? La verdadera libertad es poder hacer lo que verdaderamente amas. Si te gusta jugar al golf, tu libertad no es que quites las reglas del golf, es poder jugar al golf todo lo que puedes y seguir las reglas y hacer no sé mucho de golf, tus palos y tus cosas de acuerdo a... Es que siempre utilizo los ejemplos del fútbol, entonces dije, voy a cambiar. Entonces, hacer el golf como se hace el golf, esa es tu verdadera libertad. Si Dios te da un amor por Él, por los demás y por su palabra, leer su palabra, ayudar a los demás y buscarlo a Él, es la gran libertad. Has encontrado verdaderamente lo que Dios te hizo para hacer. Es ahí donde tú encuentras todas las restricciones que ves en la Biblia, las aceptas y las amas porque eso te trae verdadera libertad, libertad de tu pecado, de tu egoísmo, de tus vicios, de tus adicciones, de tu rencor, de creerte mejor que los demás, de creer que siempre tienes la razón. Te trae la libertad de tantas cosas para amarlo a Él, amar a los demás y amar esa palabra que vibra tu corazón cada vez que la lees. ¿Y cómo se hace esto? Dice el texto, con perseverancia. Es una maratón, no es una carrera de 100 metros. La vida cristiana es perseverar, porque es imposible hacer siempre el bien.
Es imposible hacer siempre lo que crees, actuar siempre lo que sabes que tenías que actuar. Pero con perseverancia tu camino va avanzando y avanzando. Y miras 10 años atrás y dices tú, gracias que el Señor me ha hecho perseverar. Es la diferencia entre apagar un día un cigarrillo en el suelo y ser un bombero. Es la diferencia entre un día poner una alcayata para un cuadro y ser un constructor. La perseverancia es la diferencia entre alguien que cree espontáneamente y hace algo y se olvida inmediatamente y ya lo deja todo, al cristiano que persevera hasta el último momento, hasta el último suspiro, hasta el final. Esto es lo que nos hace actuar como Cristo, perseverar hasta el último momento. Así que no solamente tenemos que oír. Sin oír es imposible aceptar la palabra de Dios, sino que además tenemos que oír y actuar. Este ser hacedores viene del mundo de la agricultura, es decir, un trabajo duro, pero algo que produce. Tenemos que ver que es difícil perseverar en el Señor, pero podemos ver los frutos. ¿Y qué dice que seremos entonces? Bienaventurados, felices. La traducción puede ser literalmente felices. Y si te soy sincero, muchas de las veces yo sigo a Dios por puro egoísmo, porque me hace feliz. Lo estoy haciendo por mi propia felicidad. Seguro que en el cielo Dios me quitará este egoísmo y me hará amarlo a Él por Él solo. Pero sinceramente yo aquí en esta tierra, muchas de las veces hago lo que Dios me dice porque sé que al final me va a hacer tremendamente feliz. Porque Dios es el único que te hará realmente feliz. Es el único duradero, es lo único que de verdad te trae felicidad al final. ¿Y quién no quiere ser feliz? Todo, ¿verdad? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Permanece en Dios. Su final es feliz. Su final es eterno. Su final es un gozo que nunca, jamás te quitarán. Concluyo con una frase de Nicolás Christophe en un artículo. Es un periodista muy famoso en Estados Unidos. Bill Clinton, mira lo que dijo Bill Clinton de este periodista en el 2009. No hay nadie en el periodismo, al menos en ningún lugar de los Estados Unidos, que haya hecho algo como el trabajo que ha hecho para descubrir cómo viven realmente las personas pobres alrededor del mundo. No ponemos todavía la frase de Nicolás Christophe. Estoy leyendo un poquito de lo que dicen de él. Por lo que cada ciudadano estadounidense que se preocupe por esto debería estar profundamente agradecido de que alguien en la prensa se preocupe lo suficiente por esto, como para viajar por todo el mundo para descubrir qué está pasando. Estoy personalmente en deuda con él, como lo estamos todos. Esto lo decía un presidente de los Estados Unidos. Mira lo que dice Nicolás Christophe en el 2017, New York Times, el 31 de junio, dice: ve al frente de cualquier tragedia, en casa o en el extranjero, en las batallas contra el hambre, la malaria, las violaciones sistemáticas en prisiones, algunos países, prisiones de mujeres, os lo podéis imaginar, la fístula obstétrica, un gran problema que tienen en los partos sin asistencia médica, en las partes más pobres del mundo, el tráfico de personas o el genocidio. Y algunas de las personas más valientes que conoces allí son cristianos evangélicos, él añade, o católicos conservadores similares en muchos aspectos, que realmente viven su fe. Dejemos de engañarnos. Si Dios ha plantado algo en nuestros corazones, tenemos que dejar que florezca. Tenemos que comenzar a vivir nuestra fe. Tenemos una asociación, el USAE Social, que está ayudando a más de 500 personas. A veces les engañan.
A veces se aprovechan. Pero si para ayudar a 2 me engañan 3, gloria a Dios. Por lo menos ayudo a 1. Podemos hacernos socios, podemos donar, podemos participar. Pero la vida cristiana no solo es esa parte social que como iglesia a veces descuidamos. Es muchísimo más. Para algunos, como dije antes, significa estar en casa orando. Para otros significa estar siendo fiel en la enseñanza a vuestros hijos, educándolos. Lo que tenemos que hacer es vivir nuestra fe. No podemos esconderla, no podemos pararla. Tenemos que encontrar la libertad de hacer lo que verdaderamente amamos. Nos empeñamos en hacer otras cosas que creemos que nos van a hacer felices y al final lo que realmente nos va a hacer libres y felices es actuar, poner en práctica aquello que Dios ha puesto en nuestros corazones. Que el Señor os bendiga. Me gustaría terminar con una canción, la de Libertad me encantó, así que le voy a pedir que la canten y Natalia nos va a despedir con una oración.